Muy buenos días, hermanas. Dios les bendiga a todas. Este es un tema que es muy bonito y además muy alentador y muy necesario porque ¿quién no está pasando por pruebas alguna vez? Y Dios tiene el propósito muy interesante, muy bueno para que todas nosotras tengamos una buena vida espiritual aquí en la tierra y que tenga los resultados adecuados para estar también con Él por la eternidad. Así que los propósitos que Dios tiene para las pruebas debemos estarlos meditando, estar conociendo, estar indagando, ¿verdad? Si no lo sabemos para que nuestra vida sea mejor, más placentera. El apóstol Pedro, ahí en su primera carta, en el capítulo 1, versículos 6 y 7, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado Ay, en no, alabanza, no, no pides dinero. No, no, sí, en contigo vamos a alabanza, hacer, mamá. Yo solo voy a gloria pedir. y honra cuando se ha manifestado Jesucristo por un poco de tiempo. En comparación, hermanas, con la eternidad, en la presencia de Dios, el tiempo de las penurias y de los problemas que podamos pasar es muy corto. También es entendible, hermanas, que cuando estamos sufriendo por alguna aflicción, es difícil entender o ponernos en los zapatos de quien sufre y decir, ay, pues no te preocupes, esto va a pasar. O sea, también, ¿verdad? Tenemos que entender que es algo muy difícil cuando estamos en medio de la prueba. Pero recordemos que esta carta, hermanas, ha sido enviada a personas que estaban recibiendo rechazo, discriminación, persecución, peligros de muerte, edictos en su contra. La vida no era fácil para estas personas a las que se dirige la carta. Muchos debieron abandonar sus hogares y dirigirse a otras ciudades y muchos eran tratados como extranjeros en su propia tierra. En este contexto, ser cristiano y mantener una fe viva resultaba muy difícil, pero tenemos que entender que Dios tiene propósitos para que nuestros sufrimientos sean llevarlos de una mejor manera. Pedro, conociendo esto, el apóstol Pedro, les escribe esta carta para alentarlos, ¿verdad? Y también nos ayuda a nosotros a que si estamos pasando por una prueba, pues podamos tomarnos de esta escritura y fortalecer nuestra fe. Dios tiene un buen puerto hacia donde llevarnos para hacernos descansar y disfrutar y que aquel destino estaba plenamente asegurado por el Señor, ¿verdad? Nuestro puerto, nuestro refugio siempre va a ser Jesucristo y toda su palabra, todo su pueblo es quien nos va a abrazar, es quien nos va a apapachar, ¿verdad? Y hacernos sentir que nosotros podemos con la prueba. Todos en algún momento hemos estado en situaciones complicadas o peligrosas, pero Dios nos alienta por medio de su palabra a que tiene un propósito para nosotros. Y ese propósito es, bueno, uno de ellos es que nosotros seamos fuertes, que así como los vientos tumban una palmera, la doblan nada más, pero jamás la van a desarraigar porque sus raíces son fuertes, sus raíces son profundas. Así es nuestra fe y eso es lo que el Señor quiere probar. Sabemos que no por mucho tiempo nosotros vamos a ser probados. Las pruebas no son eternas, son transitorias, tienen un periodo de tiempo controlado por Dios y en cuanto se logra el propósito van a desaparecer. Por eso nuestro Dios es tan amoroso, tan bueno, tan comprensivo y Él solamente nos da las pruebas que necesitamos. Ahí en 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es una bendición contar con nuestro Dios. Estando unida a Él, nosotros podemos vencer cualquier problema que tengamos, cualquier
aflicción que esté en nuestra vida. Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. El propósito de las pruebas es que nosotros maduremos, que crezcamos. Ahí mismo en Santiago 1, en el verso 2 y 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Este es un propósito que Dios tiene para nosotros, el que crezcamos, el que tengamos paciencia, el que conozcamos todos sus mandamientos y los obedezcamos y seamos personas perfectas y cabales, ¿verdad? Y que nada nos falte, como dice aquí. Sobre todo que nuestra paciencia aumente cada día, que conozcamos que no somos las únicas que sufrimos. Por todo el mundo hay personas que sufren tal vez más que nosotros, pero el Señor las está sosteniendo. Otro propósito es que Dios quiere que seamos equilibradas, que seamos sabias, porque sometida a prueba nuestra fe nos ayuda a vivir la vida con una mayor conciencia de lo que nos espera, a buscar más su palabra, a tener confianza, una fe más fuerte. Se crece, ¿verdad? Cuando estamos en pruebas, porque estamos orando constantemente. Nos brinda mayor aplomo ante otras circunstancias que vendrán porque recordemos que en esta vida siempre tendremos aflicciones. Terminamos con una aflicción, se resuelve y ya seguramente nos viene otra aflicción. Pero cada vez que sentimos alguna aflicción, nuestro aplomo, nuestra fuerza va a ser más grande porque estamos soportando la prueba anterior. Hemos soportado las pruebas anteriores y eso nos hace fortalecer nuestra fe, nuestro equilibrio, aprendemos a saber qué hacer y aprendemos también a ayudar a los demás porque ya hemos pasado por alguna prueba. Romanos 5:3 al 5 nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es una gran bendición contar con el Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos conectadas con el Señor, estudiando su palabra, cualquier prueba que venga, nosotros vamos a saber qué hacer, porque el propósito o uno de los propósitos es que crezcamos y que seamos sabias para cuando venga otra prueba, nosotros saber qué hacer, estar preparadas siempre, conectadas con el Señor, estudiando su palabra y fortaleciendo nuestro espíritu. Otro propósito que podemos encontrar es que nuestra fe siempre va a ser probada y quiere el Señor saber si es auténtica. En el pasado, el pueblo de Israel fue probado en el desierto. Fíjense lo que dice ahí en Deuteronomio 8:2, y esto fue para conocer lo que había en su corazón. Eso nos dice Deuteronomio 8:2. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Por eso somos probadas por fuego. El fuego, hermanas, el oro es muy valioso, pero es muchísimo más valiosa nuestra fe. Y Dios quiere probarla, quiere saber si somos auténticas. Si al pueblo de Israel le permitió pasar por este desierto para afligirlo, para probarlo, para saber lo que había en su corazón, seguramente que a nosotros también nos está probando con diversas pruebas. Y eso es lo que Él quiere saber, qué tan auténticas somos, qué tan puras somos. El fuego es algo que con lo que se purifica el oro y el oro es muy valioso. Y con eso se quitan todas las impurezas, con ese fuego ardiente, con ese fuego que es insoportable, se limpia el oro y se hace auténtico. Eso es lo que el Señor quiere trabajar en nosotros, que nuestra fe sea valiosa, que nuestra fe sea auténtica, que no seamos solamente cuando
que no estemos solamente cuando nos vaya bien, sino siempre estar al lado de su palabra, de su pueblo, haciendo su voluntad. Y por último, hermanas, en 2 Corintios 4 17 al 18, que es la otra escritura que nos marca aquí en la meditación, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El apóstol Pablo refuerza lo que nos está diciendo el apóstol Pedro allá en su carta. Nos está diciendo que el propósito de las pruebas, o reforzando el propósito de las pruebas, como ya decimos, es que crezcamos, que nuestra fe sea auténtica, que seamos más sabias. Y nos dice, ¿verdad? El dolor y el sufrimiento que nosotros estemos pasando es algo con lo que nadie se encariña, ni mucho menos, ¿verdad? No, no queramos atesorar el dolor siempre y el sufrimiento. Debemos de estar conscientes de que es temporal y que nuestra mirada está en lo de arriba, en las cosas que no se ven, en las cosas que no son temporales, sino eternas. Esas promesas que el Señor tiene para nosotros, esas son las que deben de reinar en nuestro pensamiento, en nuestro corazón y poder vencer toda clase de, de, de pensamiento que nos atribule, que nos haga sentir que no somos importantes para Dios porque estamos sufriendo. Todo lo contrario, si el Señor nos está permitiendo atravesar por desiertos, por sufrimientos, por falta de agua, y digo agua por la necesidad, o sea, puede ser alguna falta de trabajo, enfermedades, pérdida de familiares, no sé, cualquier aflicción que estemos sufriendo, debemos de saber que no es lo que nos rige. El sufrimiento va a pasar porque Dios está con nosotros. El dolor y el sufrimiento no es algo que se va a quedar para siempre, sino que tiene un propósito y nosotros debemos de identificarlo por medio de su palabra. ¿Qué fue lo que lo mantuvo a Pablo a flote cuando la barca de la vida parecía hundirse? Pues todas las promesas que escuchaba del Señor, eh, eso es lo que nos debe de fortalecer nuestra fe día a día. No pensar en la tragedia que tenemos, sino en lo que viene después, en eso que Dios quiere purificarme, en lo que Dios quiere trabajar en mí. Esta mañana nuestra hermana Silvia ponía un verso en Filipenses 1:7, ¿verdad? Que dice, Dios quiere trabajar en mí, ¿verdad? Quiere terminar la obra que Él empezó. Y eso es lo que nos debe de mover a nosotros a seguir en su camino, a estar presente en todas las actividades de la iglesia, fortaleciendo nuestra fe, porque de esa forma es como nosotros vamos a vencer cualquier aflicción que podamos tener. El propósito de las pruebas, hermanas, es que nosotros crezcamos. Él quiere ver nuestra autenticidad, si realmente somos cristianas, tanto en las buenas como en las malas. Nuestra fe debe de crecer, debe de estar ahí para el Señor, para hacer su voluntad, para ser útiles en su reino. Ese es el propósito principal y llevarnos al cielo, ¿verdad? Que no estemos viendo las cosas terrenales, que no estemos clavadas en nuestra aflicción, sino que volteemos al cielo y veamos todas las promesas que vienen para nosotros, que sepamos que las aflicciones no son eternas, van a ser temporales, van a cumplir su propósito y su propósito depende de mí, del tiempo en que yo decida, porque si yo entiendo su palabra, entiendo su propósito, más pronto la aflicción va a pasar porque tengo la ayuda del Señor en todo momento. Dios les bendiga, hermanas. Espero que esta meditación nos ayude y nos fortalezca y nos ayude para que nosotros podamos vencer cualquier cosa que estemos pasando, porque como humanos aquí en esta tierra vamos a vivir muchísimas cosas, pero de la mano del Señor tenemos una ayuda inquebrantable, una ayuda inconmovible que siempre va a estar ahí con nosotros. Dios les bendiga en esta mañana, hermanas.